Asambleísta Andrade, me pregunto si a usted le parece que luego de que ya se sustanció el primer juicio político, ¿es pertinente el segundo juicio político o eso ya debe encaminarse por el lado de la Fiscalía o ya hay que olvidarse del otro juicio político por el tema de los hospitales? A ver, primero yo quisiera resaltar que el juicio que se dio prácticamente a un año de haberse presentado todos los requisitos es que se volvió también tardío y hay que decirlo, estaba durmiendo el sueño de los justos en el cajón de la presidencia de la Asamblea o en la Secretaría General. Eso no permitió que el juicio proceda inmediatamente de los hechos y que estén más frescos en la memoria y por lo tanto creo que nos abonaba a la discusión y al debate. Ahora está presentado esta propuesta de juicio justamente por lo que se ha denominado el reparto, el supuesto reparto que tendrá que investigarse en la Fiscalía. Pero independiente de eso, recordemos que la Asamblea tiene la potestad constitucional de hacer el control político hasta un año después del cese de funciones de cualquier funcionario público. Por lo tanto, esto no podría detenerse si es que sigue el curso normal que debe dar la ley. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿usted considera que el tratamiento de este nuevo juicio debe hacerse con la ley reformada o no? Y le pregunto porque con la ley reformada se dio el juicio anterior y el presidente de la Asamblea ha declarado que para el caso de la señora exministra no aplica la inhabilitación de 2 años para ejercer un cargo público. Por eso ya en esta confusión me pregunto con qué norma se juzgaría a la señora exministra en el caso de que se dé un segundo juicio. Hay una cantidad de normas que se están interpretando al arbitrio. Yo le pregunto al presidente de la Asamblea, ¿qué pasa con la LOCEP, la Ley Orgánica del Servidor Público? Esa norma establece claramente y de manera contundente que el funcionario que haya sido destituido no puede ejercer la función en ningún estamento público durante 2 años. Y eso ha aplicado siempre para inclusive los ministros, ¿no es cierto? Aunque en la ley no diga que es específico para qué tipo de rango de funcionario público, se ha venido utilizando de forma formal, digamos, para todos los ministros. Ahora que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece puntualmente, porque no lo tenía, que la destitución que se da a través de la censura en la Asamblea, pues aplica los 2 años de inhabilidad. En este caso, tenemos la otra medida. La LOCEP estaba vigente. Si bien esta es posterior, estaba vigente la LOCEP, con lo cual inhabilita efectivamente a que pueda desarrollar cualquier actividad en la institución pública. Ese es mi criterio, ese es el análisis jurídico que hemos realizado y creo que tendría que aplicarse de esa manera. Y claro, el nuevo juicio, sí, que fue presentado el 22 de octubre, hay que ver las fechas exactas de la vigencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Exacto. Bien, entonces pasemos a otro punto que también está en discusión ya en la Asamblea, y este es la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué hacer? Y lo he preguntado a todos nuestros invitados, para que si bien es una ley que el país necesita, no se convierta, por mal uso, en un instrumento de persecución política. Jimmy, en la Asamblea se han aprobado varias normas de lucha contra la corrupción, porque es evidente que esto venía siendo una necesidad. Yo misma propuse la protección total al denunciante y ya es ley. Por suerte, después de 3 años de insistente lucha, pues como representante de Izquierda Democrática, logramos que ya en el Código Penal se establezca que quien denuncia actos de corrupción tenga protección total a su identidad. Es decir, quien denuncia no se conocerá su identidad, se le dará estabilidad laboral, inclusive protección a su integridad física y además 20% de incentivo de lo recuperado. Yeah. Normas como estas, por ejemplo, que es muy importante y que gracias, Jimmy, que me permites que se conozca y ojalá
que de esa manera los ciudadanos puedan hacer uso de esta norma que es importante, ha generado demasiada expectativa sobre la extinción del dominio. ¿No es cierto? Se tiene que aprobar y prácticamente es la panacea. Y hemos ido a tal extremos de pretender que esta norma pues vaya en contra inclusive del texto constitucional. Eso tiene que corregirse, han sido las observaciones que se han presentado, porque si bien no está determinado esta norma para las personas, sino para los bienes, sin embargo, a mí me queda una duda muy grande, y es decir, ¿los corruptos acaso tienen los bienes a su nombre? Los corruptos tienen generalmente a nombre de testaferros, o en paraísos fiscales, o fuera del país. Entonces tampoco es que esta norma va a servir como quisiéramos para que se retengan los bienes mal habidos. Ya tenemos ministros, vicepresidente, funcionarios presos que aparecen $0 en las cuentas. Sin embargo, sí se ha visto que en el caso del vicepresidente, ex vicepresidente Glass, quien efectivamente estaba en toda la trama de la corrupción era su tío, es decir, un familiar absolutamente cercano que a la postre era el testaferro. Entonces, en ese sentido, también, Jimmy, el tema de que no puede ser un instrumento de persecución. Eso, si es que no se consagran derechos constitucionales, puede efectivamente llegar a darse. Y hay asambleístas que en este momento, porque están proponiendo la ley, quieren tener un relevante episodio, ¿no es cierto? Y entonces aquí nos vamos contra todo y contra todos. Hay que pensar siempre que una norma como la que se está pues planteando no pueda llegar a ser también una herramienta de persecución política. Ya hemos visto unas confrontaciones de orden político y con qué tipo de consecuencias. Entonces, esperemos que haya la sensatez para aprobar una norma indispensable. Ya está el informe al segundo debate y que lleguemos a la aprobación, justamente evitando esta manipulación que podría darse. Asambleísta, muy buenos días, le saludo a Omar Jaén, muchas gracias por su tiempo. Asambleísta, hemos conversado con varios colegas suyos de distintas bancadas, de distintas vertientes, del correísmo, del Partido Social Cristiano, de Creo, ahora estamos hablando con Izquierda Democrática, y todos, absolutamente todos, advierten que esta ley puede ser una herramienta de persecución. Y advierten que ha habido ciertos artículos que, como usted lo acaba de decir, que van en contra incluso de la propia Constitución. Hasta donde me acabo de enterar, mañana César Ritardo acaba de convocar para mañana, claro, para mañana pues, sábado. Para mañana exacto, la la sesión para hacer segundo debate de esta ley. Y detrás de todo esto está la presión del gobierno, porque esa es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para que entreguen $2.000 millones más. ¿Cómo van a tomar ustedes esta ley? Porque cuidado, por el apuro, estamos aprobando una ley de persecución perfecta. Sí, Omar, yo coincido con usted. Primero que ha puesto en el orden del día, yo lo dudo que lo podemos tratar. Hay 5 puntos anteriores que van a llevar su largo tiempo también de debate, pero en todo caso, más allá del día, que ya se podrá postergar 2-3 días, se podrá tratar la próxima semana, yo creo que lo de fondo es justamente este tema que tiene que ser abordado con mucha seriedad, porque ustedes conocen, y hay que ser objetivos, la Asamblea se encuentra en un momento muy complejo de descrédito, de desconfianza y de falta de credibilidad. Esto abonaría. Imagínense ustedes que no se apruebe la ley de extinción de dominio, que hemos visto primeras planas, hemos visto editoriales abonando como que fuera la panacea. Con esto se acabó la corrupción. Sí, efectivamente va a ayudar, yo insisto en ese sentido, pero que no cuando se violenten normas constitucionales. Hay principios de los derechos de cualquier ciudadano y que el Estado como tal tiene la forma realmente de medir los bienes de un político o de un funcionario público frente a lo que declara en el Servicio de Rentas Internas. Ahí está nuestro, de saber qué bienes tenemos,
que hemos declarado de ingresos en nuestra vida, y de eso tenemos que deducir lo que tenemos o no. Es muy fácil contrarrestar esa información, pero también puede llevar, como está el mecanismo de denuncia, es que cualquier persona pueda denunciar sin tener inclusive los fundamentos y las pruebas, decir yo creo que el fulano se enriqueció ilícitamente, entonces debería, y a eso es lo que tenemos que llegar, a que la norma proceda con una investigación absolutamente clara, absolutamente sin presiones políticas, y si efectivamente esos bienes están siendo parte de un acto delincuencial o ilícito, lógicamente tienen que ser retenidos, pero hace falta profundizar sobre todo en el tema de la denuncia, porque yo creo que cuando se está investigando delitos de acción pública, debería efectivamente, ahora ya hay el comiso sin sentencias, y eso no se le dice al país. El comiso sin sentencias ya es una norma aprobada que aprobamos precisamente al inicio prácticamente de esta asamblea, que permite a los jueces, en caso de estar llevando adelante delitos contra la administración pública, de retener los bienes. O sea, normas hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, pero hay que también decirlo, ¿cuál es específico el planteamiento del Fondo Monetario? Yo creo que esto es solamente una cortina de humo, porque las condiciones para los créditos van más allá. No es una ley, no es una norma, es que se determinen mayores ingresos, y es la subida del IVA que lo ha dicho el gobierno, posiblemente pretendan la privatización del seguro social. Hay que ir a lo profundo, que son efectivamente esas condiciones del Fondo Monetario que todavía no han sido abiertamente discutidas, claro, y peor conocidas. Asambleísta, una pregunta que también le hemos formulado a unos 2 o 3 de nuestros invitados. ¿Usted cree que ya es el momento de que las sesiones en la Asamblea sean presenciales, o le parece que está bien como se siguen manejando ahora? Yo creo que tienen que seguir siendo virtuales. ¿Por qué? El personal administrativo y el personal de cada uno de los despachos viene de las diferentes provincias, y solamente cuando se abrió una parte de la Asamblea a través de disposiciones para que la parte administrativa y financiera de la Asamblea funcione, hubo ya varios contagios. Entonces hay una problemática. Recordemos que el presidente de la Asamblea tuvo COVID. Claro. Ha habido alrededor de 16 asambleístas con COVID. Entonces sí es una problemática también en este momento, hasta que existan ojalá otros tipos de medidas. Yo creo que se podría combinar. A mí sí me parece que el hemiciclo, como funciona, es muy apretado. Si yo extiendo de esta manera mis brazos, es decir, abro mis brazos, yo me topo codo a codo con la asambleísta. Tenemos justo compañeras asambleístas, claro, que están a mi lado. Entonces no hay ni siquiera las normas de distanciamiento. Claro. Es un espacio completamente cerrado, como tú conoces, Jimmy. Entonces creo que podría hacerse parcialmente, buscar las provincias más cercanas que permitan quizás a los asambleístas que vivimos en Pichincha. Yo creo que podríamos acceder. Pero ¿qué pasa con el asambleísta que viene de Zamora, que no tiene forma de movilizarse sino en vehículo, y que tiene que hacer varias paradas en los trayectos? Todo su personal generalmente es de esa provincia. O sea, sí implica mucho riesgo, y es una problemática que debe ser abordada con mucha responsabilidad. Muchas gracias al asambleísta Vilma Andrade por estos minutos de su tiempo para Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, asambleísta. Muchísimas gracias, Jimmy, y a todos un lindo día. Gracias.